regresamos con ustedes y con el doctor Fausto Alzati, que tenemos el honor de tenerlo con nosotros. Y pues bueno, nos va a platicar acerca de la política económica que en México se debe de llevar, ya que, bueno, hemos tenido muchos neoliberalistas. Platícanos de esto, Fausto. ¿Tú qué piensas de este? Primero, ¿qué es eso de neoliberalistas? Yo esa palabra no la conozco. ¿Qué es un neoliberalista? Un neoliberalista, pues es prácticamente... Yo soy liberal. Bueno. No sé si neo o paleo. No sé qué tan nuevo, porque ya a los 61 años de edad, pues no creo que sea tan neo, ¿no? Soy liberal y lo he sido pues prácticamente desde niño. Así es. Porque desde mi padre me formó leyendo a los pensadores liberales. Y eso es muy bueno. ¿Y qué es un liberal? Es alguien que antepone la libertad como valor a los demás valores. Bueno. ¿Qué es un liberal? Eso de neoliberales es una expresión que acuñaron por ahí. Así nuestros políticos. Pues no políticos, no hay algunos académicos por ahí, ¿no? Lo que pasa es que fue... Y sus estudiantes, ¿no? Es un grupo, básicamente. A los que les da flojera estudiar. Entonces es más fácil neoliberales que ponerse a aprender economía en serio, ¿no? Lo que pasa es que a nuestra visión de los seres normales y pedrastas que ya ves, comunes y corrientes, pues nosotros los llamamos así o les seguimos nombrando así. Pero no le digan así, hombre, eso no porque, hace sentido, porque pues en las escuelas serias de economía no quiere decir nada. No quiere decir nada, de verdad. Es una expresión que solamente se usa en México. Sí, y ni siquiera con seriedad en México. Nada más se usa en el campus de mi querida UNAM. Bueno. Y algunos alrededores, pero no quiere decir nada. Mejor, ¿por qué no platicamos del tema que habíamos asignado? ¿no? Así es. El tema que yo entendí que íbamos a hablar es el tema del que yo me dedico a estudiar por muchos años ya, que es el crecimiento económico. Así es. En particular, el crecimiento económico de México. Sí. Y el gran tema ahí es ¿por qué la economía mexicana no crece o no ha crecido más que en periodos muy cortos a tasas lo suficientemente altas para incorporar al empleo productivo a toda la población en edad de ser ocupada? Ese es el verdadero problema. Sí. Si nos remitimos, un problema sobre esto es que la mayoría de nuestros economistas, los que estudiamos neoliberales, estudiaron o estudiamos, porque me incluyo en ellos, en libros de texto escritos y pensados con ejemplos y con datos, generalmente de la economía de Estados Unidos. La mayoría de los economistas. O con traducciones de esos libros, que generalmente tienen una buena época de atraso, porque desde que un libro de texto se publica en Estados Unidos a que aquí se traduce y más o menos se realiza, pues pasan entre 6 y 7 años. Así es. Y actualmente 6 y 7 años. Ya es mucho. Es terrible. Sí, porque la tecnología va avanzando cada 6 meses. Bueno, entonces... según la famosa ley de Moore, la capacidad de cómputo que compras en $1, es decir, el poder del microchip típico, se duplica cada 18 meses. Si la computadora nueva que hoy compraste, en realidad en 18 meses es basura. Así es. Hay que cambiarla, es obsoleta y muy rápido deja de servir porque empiezan a producir programas que requieren mucho más capacidad que eso. Entonces se atoran, se vuelven lentas, ya no sirven. Ahora, ¿qué pasa con esos economistas? Bueno, el problema es que no hay muchos estudios serios con información sólida sobre la economía mexicana. Entonces, cuando yo me puse a hacer mi tesis para el doctorado de Economía Política y Gobierno en Harvard,
decidí empezar por construir una buena base de datos que me permitiera estudiar al menos 100 años de la economía mexicana. Porque los libros importantes que se habían escrito o que se han escrito y publicado sobre la economía mexicana, pues casi todos empezaban por los años 50 o después de la Segunda Guerra Mundial. Uno de ellos muy famoso, el de Clark Reynolds, ¿no? Que en paz descanse, Clark, que fue mi amigo, muy distinguido profesor de la Universidad de California, digo, de Los Ángeles y de Berkeley. Bueno, pero no había muchos análisis, salvo algunas cosas aquí y allá, pero un trabajo de construir series de tiempo, como le llamamos los economistas, de largo alcance, no lo había. Entonces me propuse hacerlo, empezando con una fecha que me pareció adecuada, porque ir más atrás resultó muy difícil. 1895 a 1995. Ahora estoy trabajando con mi equipo, con el doctor Alfonso Galindo, que fue quien me ayudó a esto, y con otras gentes, para traerlo hacia al menos 2010, pero todavía no tenemos las ideas como para poder correr los experimentos econométricos y poder extender lo que pudimos investigar con esos 100 años. ¿Qué obstáculos te has encontrado para obtener todo ese tipo de información? Porque sabemos que en México la información es muy difícil de obtenerse. Sí, el problema es que no había muchos registros sistemáticos, ¿no? Quiero decirte que con el fin de tener bases de comparación, no solo se hizo este ejercicio para México, sino para otros 9 países. Es decir, es una base de datos que tiene 100 años, 10 países, más o menos como 30 variables para cada país. Fue un esfuerzo pues, de 2 años y medio o un poco más, que lo financié yo realmente, de los ahorros que tenía y se me acabaron. Me quedé fregado, pero lo pude hacer, ¿no? Okay. Bueno, ¿qué te parece si damos una pausa y enseguida regresamos con ustedes? Bueno. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Dayman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Buenas tardes amigos de Tus Propias Palabras, soy Alejandro Ruiz y el día de hoy tenemos un gran invitado, una persona verdaderamente conocedora del mundo económico y sobre todo de la realidad económica de México. El doctor Fausto Alzati. Fausto, gracias por estar aquí. Gracias a ti, Alejandro, por invitarme. Y además, y como eres mucha pieza, ahora sí no viene solo, sino me está acompañando conmigo Yasmín Lujano, que sin duda entre los dos trataremos de ponerte en predicamentos. Vamos a tratar de ponerte a sudar un poquito y sobre todo que tengamos la oportunidad de platicar de tu tesis. Pero no traigo desodorante. No te preocupes, eso ya nos aguantaremos. No,
Yo creo que el hecho de que estés tú con nosotros va a simplificar en algo el conocer, el leer periódicos y sobre todo el ser más selectivo en las noticias. Y en ese sentido yo te pregunto, Fausto, había una novela que es El amor en los tiempos de cólera. ¿Cómo crecer en un México que ha tenido muchos fenómenos de cólera a través de alguna manera, movimientos armados, demasiado narcotráfico en los sexenios anteriores, y ahora nos encontramos con una realidad distinta, pero lo cierto es que el pasado pesa? ¿Cómo hacerlo? Pues mira, yo creo que la fórmula no es tan difícil. La dinámica del crecimiento económico de México, con fundamento en el estudio que hice yo partiendo de la primera base de datos con más de 100 años de datos consistentes de la economía mexicana y de otros 9 países, que pues, la armé con un equipo en el que principalmente me ayudó el doctor Alfonso Galindo. No sé si conoces a Alfonso. Bueno, esta base de datos me ha permitido estudiar con seriedad y a fondo la economía mexicana en los últimos 100 años. Y encontré que hay 2 determinantes básicas del crecimiento de México. Uno es la inversión extranjera directa, pero no toda, sino solamente aquella que incorpora maquinaria y equipo nuevos. ¿Por qué? Porque ahí viene la innovación. Y 2, la inversión en capital humano, pero de secundaria para arriba. Porque la que se hace en primaria y secundaria solamente se vuelve productiva en el caso de aquellos que siguen estudiando más. Los que no, al contrario, fíjate, es una inversión con retornos sociales negativos. ¿Por qué? Porque gastaste en estudiarlos, todo lo que se gasta en que hagan la primaria los chamacos y luego la secundaria, pero no siguen más allá. Se van, ¿y a dónde van? Al subempleo o a la desocupación, y no son productivos. En realidad, como para incrementar la productividad promedio del país. ¿Por qué la inversión extranjera directa que trae maquinaria y equipo nuevos? Bueno, la teoría neoclásica del crecimiento económico, básicamente que fue que parte de 2 artículos escritos por allá de los años 50 por un famosísimo premio Nobel, profesor de MIT, Robert Solow, dice que lo que hace crecer la productividad per cápita, es decir, el crecimiento per cápita por hombre ocupado, tú puedes hacer crecer una economía si le agregas más gente, crece, pero el promedio, cada persona no se vuelve más rica, puedes agregarle más maquinaria o tierras, solamente se vuelve más rica si en promedio cada uno de nosotros es más productivo. Que la distribución de esa productividad sea desigual, pues no es lo mismo un ingeniero dedicado a generar nuevas fórmulas mecánicas o nuevos inventos farmacéuticas, que un trabajador del campo, ¿no? Que ni siquiera tiene a lo mejor maquinaria. Pero yéndonos al promedio, los promedios pues ocultan mucho, pero también ilustran mucho. Bueno, lo que hace que ese promedio crezca es, como bien explicó Solow, que incremente la productividad. ¿Cómo se incrementa la productividad? Con el progreso técnico. Y te pongo un ejemplo muy sencillo que lo pongo cuando doy clases. A ver, tú tienes 10 personas y los pones a algo muy sencillo, a hacer agujeros. No sé si para plantar árboles o para enterrar muertos, ¿no? Quién sabe en estos tiempos para qué los vayan a usar. Bien, si tú le dices a cada persona que por cada agujero que hagan le vas a dar 10 pesos. Bueno, se pueden hacer con las manos. ¿Cuántos agujeros se pueden hacer? Con pocos. 5, cada uno. Claro. Si eran 10, son 50 agujeros, son 500 pesos.
de cómo les toca, de 50 pesos por ejemplo. Luego llega uno, un gringo, y dice, mira, inventé esta cosa que se llama una pala, te la vendo y te la enseño a usar. Órale. Y ya con la pala no hicieron 5, hicieron 20. Entonces, 200 hoyos, ya son 2,000 pesos, ya cómo les toca, ya 200 pesos. Y luego llega un gringo más picudo, un alemán o un japonés, y les dice, mira, esta máquina se llama bulldozer, un trascabo. Bueno, pues entonces, con esa máquina ya no van a ser ni 20, ni 100, ni 5, van a ser 1000 agujeros y unas grandes zanjas. Entonces, ese país se vuelve muy rico. Bueno. El problema nuestro es que en este bendito país no hemos inventado ni las palas ni los bulldozers, ¿no? Yo creo que aparte del PRI y algún culto mariano por ahí cercano a la villa, en este país no hemos inventado nada, man. Todo lo hemos traído de fuera. Todo. Y entonces, al traerlo de fuera, como no tenemos un aparato de innovación todavía sólido, y si quieres hacer un tema que vamos a entrar, sí. Después, pues entonces necesitamos la inversión extranjera directa que traiga maquinaria y equipo nuevos para que la economía crezca. Porque no crece la productividad y no crece la economía. Esa es la primera gran versión. El siguiente punto, y lo ilustro con el mismo ejemplo, es, bueno, ya traje el bulldozer, pero ¿y si mis trabajadores no lo saben usar? Entonces hay que enseñarlos a usar el bulldozer, que puedan leer el manual, a que sepan cómo subirse y manejar el bulldozer sin desvielarlo, ¿no? Ahí viene la educación. Pero la educación de prepa para arriba, porque el anterior solo es un prerequisito para llegar ahí. Esas son las dos cosas que hacen crecer la economía mexicana. Y la base de datos que armé con un esfuerzo de casi 2 años dedicado a eso, con la ayuda como digo de Alfonso, me han permitido estimar, como hacemos los economistas, ¿no?, con métodos econométricos muy serios, las elasticidades de estos factores. Es decir, cuál es la respuesta del Producto Interno Bruto mexicano a esos factores. Y te puedo decir que por cada 1,000 millones adicionales de inversión extranjera directa, con maquinaria y equipo nuevo, no todo, que entren a México, el Producto Interno Bruto crece 1.14% más. 1.14%. Es decir, de un factor más. Espera, antes de déjame terminar nada más con este tema. Entonces, si yo logro traer a México 3,000 millones anuales de inversión extranjera directa con maquinaria y equipo nuevo, el PIB va a crecer 3% por ese factor. Si logro traer 6,000, va a crecer 6%. Entonces, esa es la primera clave. Más la inversión que se haga en formación de técnicos y de ingenieros, que ahí entramos a otro problema que si discutimos esto que en México todos queremos ser ingenieros y licenciados, pero nadie quiere ser un buen técnico en una fábrica. Claro. Entonces, esas son las claves del crecimiento. Entonces, si quieres hacer que el país crezca, eso es lo que tienes que hacer. Y decía Alejandro, ¿cómo traer la inversión y cómo lograr esto en medio de la violencia? Pues fíjate, una de las cosas que me ha permitido ver la historia, uno de los años, en este periodo de 100 años que estudié, en que más inversión extranjera directa entró a México, en la primera mitad del fenecido siglo XX, fue 1914. En la plena revolución. Plena revolución. Se estaban matando, sacándose los ojos. Pero las empresas petroleras que estaban desarrollando la faja de oro, allá en un enclave, sacaban el petróleo para exportarlo y llevárselo a que sirviera para los ejércitos aliados, no les interesaba. Y entonces es impresionante como hace un año en que
el PIB en su conjunto crece por esas exportaciones y por ese ingreso de maquinaria que empieza a desarrollar las bases de la industria petrolera que después sería nacionalizada en 1938 por General Cárdenas. Pero un año de mucha violencia y la economía crece. De manera que puede que sea o puede que no sea un factor. Si un inversionista encuentra condiciones suficientemente atractivas y suficiente seguridad en algún lugar de la República, la violencia no le preocupa. ¿Cómo me explicas? Que semana a semana estamos leyendo noticias de nuevas armadoras de automóviles que se localizan en el Bajío, en el corredor Silao León y por ahí, en medio de todo lo que quieras. Aquí puede haber la violencia que tú quieras, pero vamos a mi estado natal, a Silao, y vas a ver cómo ahí siguen trayendo maquinaria, haciendo nuevas plantas automotrices. Entonces, yo creo que todo debe ser visto en una perspectiva realista, cuidadosa, no irnos en el amarillismo. Hablemos de un factor más, que sería el salario. ¿Dónde entraría todo esto? Porque bueno, vemos que el salario es muy bajo, que en lugar de crecer, ha decrecido y que ha tocado fondo y que bueno, ahorita en lugar de que sea un salario de 6,000 pesos, que sería el salario mínimo, está en 2,000 pesos. Entonces, ¿qué factor jugaría? Es una pregunta muy pertinente, muy acertada. Y ciertamente, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el reparto, o como les gusta decir a los economistas de izquierda, dicen, ¿no? Yo no sé qué es eso de la izquierda, pero no soy medio ambidiestro. Con la dichosa distribución de ese producto. Bueno, yo creo, y en eso otra vez me fundamento en la teoría neoclásica, que lo correcto, porque aquí nadie debe apropiarse de lo que le corresponde a otro, ¿no? Y la teoría neoclásica te diría que cada factor de la producción debe recibir la retribución equivalente a su contribución a la productividad total de factores. A ver, de esa productividad total, ¿qué porcentaje aportó el trabajo? ¿Qué porcentaje aportó el capital? ¿Qué porcentaje aportó el conocimiento puro? Entonces, yo hice un análisis que está en alguna página, no voy a buscarlo ahora, donde es un cuadro en el que tú ves el coeficiente que le toca. Le debería tocar de cada peso, cada 100 pesos, todo normalizado a 100, a cada factor de la producción a lo largo de los 100 años. Y lo desagrego por décadas. Entonces, aquí el problema es que si no hay o no ha habido esfuerzos sistemáticos para incrementar la productividad del factor trabajo, y estamos en ausencia, salvo, pues que te diré yo, esfuerzos muy loables, pero todavía insuficientes y limitados, como CONALEP, ¿no? Para incrementar las capacidades de la productividad de la fuerza de trabajo, pues su contribución es limitada. Y entonces, ¿quién aporta más a la productividad? Pues el que trae la innovación, que es el capital. Y entonces el que se está llevando la gran tajada de la productividad. Sin embargo, a mí sí me parece que nos estamos acercando a una trampa histórica muy seria. En mis columnas de los últimos 3 jueves, incluida la que se publicó ayer, he estado examinando una hipótesis que adelantó y que empezaba a discutirse de uno de mis profesores, que fue un profesor de Harvard, un economista muy serio. Larry fue, bueno, pues, jefe de asesores económicos del presidente Clinton y llegó a ser incluso presidente de la Universidad de Harvard. Brillante. Somers dice que empieza a generarse evidencia muy preocupante de que quizá estamos llegando a un estancamiento de largo plazo de las economías desarrolladas. ¿Por qué?
Porque el retorno a la inversión física real, en maquinaria, en equipo, en fábricas, empieza a no ser suficiente para competir con el retorno de sencillamente mantener los activos en activos financieros, aún con las tasas de interés bajísimas que tenemos. Entonces, eso se aúna a otro problema que empieza a ser preocupante también, que es que con la creciente automatización, robotización de los procesos productivos, el porcentaje de fuerza de trabajo que se agrega por unidad de capital, si tú quieres, empieza a declinar. En el caso de México, eso tiene dos implicaciones muy preocupantes. Lo primero, bueno, nos hemos inclinado desde hace ya pues, unas décadas a una estrategia de crecimiento cuyo motor son las exportaciones manufactureras. Crecemos a base de producir y exportar automóviles, televisores y algunas otras cosas manufacturadas, sin quitar, ¿no?, mi querido Alejandro Yasmin, la exportación petrolera. Que eso es otra, y es un constante. Y que es muy importante, aunque también ahí empezamos a tener problemas, Claro. pero genera muy poco empleo. Sí, la industria petrolera es una industria tan intensiva en gran capital que crear un empleo petrolero pues es carísimo, ¿no? No es por ahí. Y la pregunta entonces es, si resulta que ya no vamos a tener mercado en Europa y en Estados Unidos para exportarle automóviles y exportarle nuestras manufacturas, ¿cómo crecer? Y la respuesta que exploro en mi columna de ayer es lo que llamamos el crecimiento endógeno, si va a crecer hacia adentro, pero para eso necesitamos aumentar la capacidad adquisitiva de la fuerza de trabajo, de la mayoría de los trabajadores. Sí. ¿Cómo hacerlo? Esa es una pregunta que requiere de un gran análisis. Yo que tú organizaría un foro importante para preguntarnos eso, con los industriales, con los académicos, ¿cómo hacerle? Y con tu apoyo, desde luego que lo haremos. Pero me quedo con dos inquietudes. Dale. La primera, tú hablabas del crecimiento paulatino, de las manos y los hoyos, de las palas y los hoyos, y la maquinaria y los hoyos. Hay algo que me preocupa. Tú supones que de alguna manera las personas saben utilizar las manos. Y eso creo que debería decir, bueno, eso es sentido común, pero sabemos que en todos los lugares es el menos común de los sentidos. A lo que me refiero con esto es, realmente como mexicanos, ¿estamos preparados para responder en lo básico? Y me remito a lo básico en cuanto a valores, en cuanto a grado académico, en cuanto a obligaciones y compromisos, en cuanto a ser ciudadanos. Eso es lo básico que deberías de contar en una población que quieres desarrollar. Yo te voy a decir, hay una leyenda negra del vegano, yo no la compro. No la compro porque en mi experiencia no la he visto validada. Sí ha habido, digamos, pues ciertos problemas de fondo en el esfuerzo educativo de los últimos, ¿qué te gusta? 20 años, ¿no? Desde que el sindicato de maestros empezó a tener mucho poder en la educación. Los sindicatos son para defender los derechos de los trabajadores, pero no para hacer política. No me quiero imaginar a General Motors decidiendo su estrategia comercial o de inversión a través del sindicato. No creo que dure mucho General Motors, ¿no? Algo así nos vino pasando, ¿no? Yo creo que el problema ahí está en que sí necesitamos mejorar la calidad de la educación. Pero hay un dato, que aquí lo tengo también registrado en mi trabajo, que a mí me parece que deberíamos estudiar con más cuidado. Mira, Mancur Olson, un famoso economista turco, después migrado a Estados Unidos, que trabajó en Estados Unidos, ya murió hace unos 4 o 5 años. No alcanzó el Nobel, pero era del tamaño del Nobel. Escribió un ensayo que está por ahí, yo en el American Economic Review, por aquí lo cito, que se llama Billetes grandes tirados en la banqueta. ¿Y a qué se refiere? Se refiere a que a veces no hemos creado las condiciones institucionales en nuestros países para
recoger adecuadamente la productividad innata que traen las personas. Y les doy un dato que yo lo validé porque se checar en el caso de México. El hacer la análisis para Turquía. Yo no tengo datos sobre Turquía porque es un país con muchas complicaciones. Entonces lo validé para el caso de México. Fíjate, un mexicano que emigra a los Estados Unidos, legal o ilegal, no me interesa, vaya o no a la escuela en Estados Unidos, tenga o no un empleo formal, en promedio, en 2 años es 10 veces más productivo de lo que hay. 10 veces más productivo. Bueno, sencillamente por el contexto social e institucional en el que se encontró, por lo obliga a levantarse diario, a salir a buscar la chamba, porque allá, como decía el tango, el que no llora no mama y el que no afana es un gil, ¿no? Entonces, más allá de todo, trae la capacidad de ser productivo, pero se encuentra en una sociedad pues en la que no puede emborracharse, levantarse tarde, no puede ser irresponsable, y se tiene que volver responsable, y eso lo vuelve sencillamente más productivo. Bueno, porque hay Yo reglas. diría, ¿por qué no? Hay reglas, hay autoridad que lo hace cumplir. Ese es el problema. Ese es el problema. Aquí no. Ese es el problema. Aquí no hay reglas. No, sí las hay. O bueno, no las Incluso hacen hay cumplir. más, Yasmin, Sí. pero nomás las escribimos luego. Sí, son normas imperfectas. Así es. ¿No? O Es sea, un problema de institución, Claro. de instituciones con poca credibilidad, que tiene muchas y muy complejas raíces, no es sencillo, y a la vez sí. Mira, yo creo que una de las cosas que van a contribuir a que esto empiece a cambiar es, por una parte, la democratización del sistema político. En la medida en que tenemos alternancia, en la medida que yo sé que ya no puedo dejar de sucesor a mi compadre, porque a lo mejor el que llega es de otro partido y es mi enemigo, tendré cuidado de hacer mejor las cosas. En eso yo creo que es muy importante, ¿no? Yo creo que también puede ser una cuestión, a lo mejor, del paso de una sociedad todavía semi-rural a una sociedad más urbanizada, a una sociedad pues más estructurada, ¿no? Yo creo que por ahí va el asunto. Yo tengo una gran esperanza, no vivo para verlo, porque ya no soy un niño, pero si llego a la edad del señor que hoy salió, no sé, lo ven en las redes sociales, el doctor venezolano de 99 años que salió anunciando que ya logró validatar y patentar la vacuna contra el cáncer de páncreas y de no sé qué otra cosa, y de seno, es una maravilla. Si luego llegara a su edad, que lo dudo, ¿no? Yo creo que podemos ver un México con muchas mejores calidades y perspectivas. Yo creo que vamos para allá. Yo creo que estamos cambiando para bien. Y yo sería, a lo mejor, soy un incurable optimista, Alejandro, sí. lo lamento, ¿no? Pero todo me hace pensar que empezamos a acercarnos a la posibilidad de darle la vuelta a esto. Fausto, el hecho de que se estén manejando ahorita ahora sí que un golpe de mesa, demasiadas modificaciones constitucionales con sus respectivas reformas, el hecho que se trate de agilizar, dinamizar la economía, el hecho de que surjan nuevos campos en donde se pueden intervenir, bueno, participar particulares, y en general, el hecho de que haya más puntos nuevos para producir, para comercializar, ¿es bueno, malo, regular? ¿O en qué situación estamos? Perdón, pero a esto te lo pongo de otra manera. Interiormente estamos modificando todo. O sea, digo, algunos sectores, no todo, pero bueno, algunos sectores muy importantes. Claro. Exacto. Pero por el otro lado, estamos haciendo alianzas comerciales y estamos de alguna manera aprovechando las que ya hay. ¿Esto crees que sea un factor detonante para el crecimiento de México? Bueno, mira, a la luz de lo que está diciendo Somers y que empieza a haber evidencia interesante, yo no sería tan radical como mi querido ex profesor.
pero yo creo que sí hay que estar atentos a un escenario en el que tengamos que revisar elementos básicos de nuestra estrategia de crecimiento. Uno, buscar otros mercados aparte de Estados Unidos y Europa. Ahí está China, que hasta ahora ha sido más bien exportador que importador, pero bueno, ha sido solamente importador básicamente de insumos y de materiales y recursos naturales, pero la población china está creciendo en capacidad de compra, ¿no? Es una opción enorme. Y todo indica, hay un estudio de Kuznets, que ya murió también, premio Nobel también de Economía, que demuestra que a partir más o menos de los $10,000 anuales per cápita, el consumo privado se empieza a disparar. La gente quiere más cosas, quiere mejor ropa. Ya los chinitos no se conforman con sus overoles todos igualitos, y empieza a ver esa cuestión. Y eso empieza a percibirse. Luego tenemos, bueno, pues la posibilidad de la recuperación de una Rusia que quedó muy amolada, pero donde también empieza a haber un crecimiento, una distribución terrible del ingreso de los grandes magnates rusos, y ya sabes, ¿no? En fin, otras zonas del mundo donde podemos encontrar mercados alternativos. Y otra vez, como lo decíamos hace rato, la necesidad de desarrollar el mercado interno, permitiendo que los salarios crezcan en paralelo, ¿no?, par y paso, con el incremento de la productividad del trabajo. Yo creo que por ahí va la cosa, ¿no? Y desde luego, diversificación. Y también a la vez irnos preparando para algo que en un horizonte más largo va a ser en un horizonte de 10, 15, de 10, 25, 30 años, el principio del fin. Sobre eso es uno de los temas de un libro que estoy trabajando desde hace 2 años, y eventualmente lo tendré listo. Vamos de una manera u otra a tener que llegar a la economía del ocio. Es una cuestión profundísima. A ver. Los romanos y los griegos crearon grandes bienes culturales, ¿no? La lengua latina, teatro, filosofía, la escuela, todo eso. Porque tenían esclavos. Así es. Se acabó la esclavitud y todo el mundo a trabajar. Y entonces creamos la ética del trabajo, la sociedad basada en el trabajo, donde la riqueza se reparte conforme al trabajo y a la producción. Y cuando resulte que ya dejamos el mundo de la necesidad, que ya tenemos esclavos no biológicos, es decir, si la ley de Moore sigue funcionando, hay un autor muy importante que yo recomiendo leer, y que no sé por qué nunca lo han traducido al español, se llama Ray Kurzweil, que predice que antes de la mitad de este siglo, quizá mucho antes, tengamos que compartir el planeta con seres no biológicos, es decir, cibernéticos, metálicos, plásticos, con una inteligencia igual a la del cerebro humano. Y después quizás superior, nuestros hijos no biológicos. Entonces, pues vamos a poder a trabajar por nosotros. ¿Y nosotros a qué nos vamos a dedicar? Pues a lo que hacían los romanos, al amor, a la poesía, a las artes, a contemplar los atardeceres, a contemplar los rostros y los ojos de las mujeres hermosas, etcétera, ¿no? Es una perspectiva que un poco nos da miedo, porque decimos, bueno, ¿cómo va a funcionar esto, no? Se alcanza el sueño de Isaac Asimov, ¿no? Y yo creo que parece muy mafúrbano, es que se fumó el doctor Al-Sati, pero si lo pensamos no está tan lejos, y nos tenemos que ir preparando, y esto va a requerir un enorme ejercicio de imaginación social, política, ¿no? ¿Cómo ahora vamos a organizar la sociedad en torno al ocio, no en torno al trabajo? En torno al disfrute y no al sacrificio. ¿Cómo pasamos de la ética protestante de Max Weber de regreso a una ética epicúrea?
¿no? ¿Cómo vamos de Hobbes a Séneca de regreso? Y le sumamos otro factor, el hecho de que la población, la inversión económica, de la edad, ¿no? Ya va a haber más adultos mayores, entonces, ¿ellos serán los que lo disfruten? ¿O toda la sociedad? ¿O quiénes serán los elegidos? ¿No? Pues yo creo que la generación de los que ahora serían mis nietos, ¿no? Antes de venir aquí pasé a ver a mi nueva nieta, que nació el martes. Felicidades. Julieta, preciosa. Yo creo que ella va a vivir un mundo que para nosotros va a ser inimaginable. Y entonces viene otro tema, que es, ¿y el planeta hasta dónde va a aguantar? ¿Qué vamos a hacer con este planeta? Que es lo único que tenemos. Y que lo estamos destruyendo. Y entonces ahí vuelvo a una reflexión muy profunda, filosófica, de un gran filósofo jesuita, el padre Teilhard de Chardin, que decía, la humanidad es la tierra pensándose a sí misma. ¿Y no será que entonces podamos empezar con esos hijos no biológicos a colonizar el resto del sistema solar y luego de la galaxia? Y luego, quién sabe, porque, bueno, pues, nosotros necesitamos oxígeno, agua, ciertas condiciones para sobrevivir, pero nuestros hijos cibernéticos a lo mejor no, con una buena pila que les dure suficiente tiempo y la inteligencia suficiente, pues pueden llegar a la luna y construir un domo donde, como en una botella de esas que luego ponemos con plantitas, en el lapso de un tiempo, pues hay una atmósfera, ya podemos llegar nosotros a vivir ahí. Sueña bufada, pero No. Kurzweil tiene incluso un término que le llama terraforming. Y ya hay toda una serie de libros sobre terraforming. ¿Cómo hacer terraforming? Es decir, cómo empezar a buscar otros cuerpos celestes que puedan ser habitables y que a través de estos, llamémosle robots, o yo les llamo nuestros hijos cibernéticos, empiecen a adelantarse, llegar antes que nosotros y convertirlos en hábitats viables para el ser humano, porque de otra manera no nos queda mucho sentido, ¿no? El viejo Hobbes decía, cuando la población es excesiva, el único remedio es una guerra. Pero es que ya la guerra no puede ser, porque la que sigue no queda nada. Palos y piedras, como digo. Palos y piedras, y entonces volver a empezar a primero. O que las cucarachas evolucionen para volver a crear inteligencia. Qué desgracia, ¿no? Pero estoy de acuerdo, nada más, regresando un poquito a lo que es la realidad de México, sin ser tan futurista, que es muy interesante. Me gustaría ahondar un poquito más en lo de las reformas estructurales. ¿Cómo las ves tú? Ay, En tu opinión, muy Sí, personal, muy sí. particular. mi opinión muy particular. Y más ahora que por el momento no soy funcionario del gobierno. Eres un ciudadano normal y así lo queremos ver. Insuficientes. Audaces, sí. Indispensables, pero insuficientes. Yo creo que había que ir más allá en algunos conceptos. Mira, vamos a hablar del tema energético. Bueno, bien, es indispensable. A ver, tenemos esas reservas en las aguas profundas. No es nada más el tema de si podemos o no sacarlas. Hasta hoy no hemos sido capaces de construir plataformas y todas las instalaciones para irlas a dejar en aguas profundas. No creo que no sea posible. En Pemex, en el Instituto Mexicano del Petróleo, en las empresas mexicanas que sirven a la industria petrolera, debe haber suficiente talento de ingeniería y todo para poderlo hacer. Pero, ¿para qué? Si ya otros saben cómo hacerlo, pues mejor traigámoslo. Si ya lo hicieron en el Mar del Norte, ya lo hicieron en Noruega, ¿para qué inventamos el hilo negro, pues, maestro? ¿No? Mejor tráelos y vamos a aprovechar y llegamos a un buen esquema de asociación, ¿no? Hasta ahí estoy de acuerdo y vamos bien. El problema que yo veo, sin embargo, es no hemos tenido la suficiente imaginación política para dar el paso que sigue. A ver, ¿por qué no convertir a Pemex en una gran multinacional? Es mi pregunta. ¿Por qué quedarnos? ¿Por qué Pemex tiene que ser una empresa de ese tamaño, integrada, con esas capacidades de ingeniería, etcétera, que produzca petróleo en un solo país, petróleo y gas, y los gas en un solo país? ¿Por qué? A ver, imagínate que será hoy de British Petroleum,
se hubiera quedado confinado a producir nada más en territorios del Reino Unido. Pues es una gran multinacional, son las 7, ya son menos. Bueno, luego son menos, luego son más, pero de las grandes multinacionales petroleras. Pues los señores salieron a buscar petróleo por todos lados, en África, en Medio Oriente, donde lo fueron encontrando, ¿no? ¿Por qué nosotros no? ¿Qué nos impide que Pemex salga en alianza con una multinacional o con la petrolera nacional de Indonesia? Sí hemos demostrado con Cantarell, con Maculopsal y todo esto, que somos unos buenazos, man, para producir crudo en aguas someras. Pues hay aguas someras, hay aguas someras en muchos lugares del mundo. ¿Por qué no vamos con esa capacidad en la que somos buenazos y globalmente competitivos a hacerlo en otros países? ¿Será por una situación de soberanía malentendida? No, pues no sé, es de complejo, man. ¿Por qué? Pues en vez de estar temiendo si vienen los güeros por nuestras inditas, pues vamos por las güeritas o las chinitas, claro, o lo que sea, digo, no, es decir, ¿por qué no ser conquistadores? Porque eventualmente también alguien lo puede aprovechar. Pues claro. Es la teoría del popote, ¿no? Pues sí, claro, alguien lo va a hacer. ¿Por qué no lo hacemos nosotros? Porque no hemos tenido esa visión. Bueno, pues aquí la estoy poniendo sobre la mesa y le he puesto, pero entonces la reforma se quedó corto en el sentido que ya vamos a abrir Pemex, vale, pero entonces démosle la estructura corporativa y financiera necesaria para salir a buscar petróleo en otros países. No es una cuestión de presupuesto. A ver, ¿y qué pasa en ¿cómo se financian? ¿Cómo se financian estas grandes multinacionales? Flotan un bono, colocan acciones en Wall Street, o flotan un bono para cada proyecto. Sí, y si el proyecto triunfó, pues qué bueno. Si no, pues mala tarde para los inversionistas, pues ellos ya saben riesgo, que es una industria donde hay que meter mucho dinero y hacer 50 hoyos secos hasta que encuentras uno, pero eso te paga los 50 y más. Claro. Entonces, yo creo que hay que cambiar un poco a una mentalidad menos de indio conquistado y más de indio conquistador, ¿no? Claro. O mestizo conquistador. ¿Cómo, tú que has tenido mucha experiencia en todo lo que es educación, háblanos de este pedazo, cómo se podría cambiar a futuro lo que tenemos actualmente de temarios educacionales hacia el futuro? ¿Cómo sería esto? Yo creo que deberíamos empezar por hacer una revisión muy en serio, para empezar, de los libros de historia. Vamos contándoles desde chicos a los niños mexicanos una historia más de éxito y menos de derrotas, menos de leitosismo. Si no hubiera par, ya no es de... A ver, ¿qué es lo que sí hemos hecho bien? ¿No? Hablemosle de los constructores de una gran nación, una nación grande. Hablemos de lo que hemos perdido, hablemos de lo que hemos hecho a partir de una realidad pues, muy difícil, ¿no? Porque aquí no nos han regalado gran cosa, ¿no? Más bien han venido a ver qué se llevan, no a ver qué se traen. Entonces, o lo que traen, pues lo aportan, pero también le sacan su buena tajada. Entonces, ¿por qué no nos ponemos nosotros, ¿no? A aprovechar las ventajas que tenemos, las capacidades que ya tenemos? Somos excelentes mineros, tenemos una fuerza de trabajo de manufacturas impresionante, nuestros trabajadores son muy productivos, son muy capaces, muy diestros, no se digan las mujeres, ¿no? Que en fábricas son impresionantes. Entonces, ¿qué nos falta? Yo digo, dos cosas, muy sencillas: imaginación y audacia. Imaginación y audacia, ¿no? Nada más. Y por eso me parece que el gobierno en este momento está teniendo audacia al meter las reformas, pero le ha faltado un poco de más imaginación. Las reformas son buenas, y si ya se iba a dar el combate político por pasarlas, y si ya se iba a pagar el costo de pasarlas frente a una oposición a veces
poco dispuesta a colaborar por razones más bien políticas. O de que intereses. No, intereses. Pues de una vez, vamos lo más lejos, lo suficientemente lejos, para que no haya necesidad de que el siguiente presidente tenga que aventárselo otra vez, y como le está pasando a Peña Nieto, tenga que pasarse los 2,5 años de su administración pagando un costo político muy alto por pasar reformas. Son indispensables. El país ya no podía seguir sin ellas. Pero les falta. Y la pregunta es, bueno, ahora, ¿cuál es la estrategia para que el 2015 no se le vuelva una derrota política masiva? Porque la gente dice, bueno, no se entre así. Yo tengo cierta esperanza. Mira, la inversión que está llegando es impresionante. Quiero pensar que esa inversión extranjera directa traiga la suficiente innovación para que la economía crezca. Nada más hay un tema que no la voy a comentar y que también está muy bien establecido en mis trabajos. De que una inversión llega a que se refleja en el Producto Interno Bruto, pasan 18 meses. Mínimo 18 meses. Entonces, yo espero, y lo he escrito, incluso lo he publicado, lo he firmado, que para septiembre, octubre de este año, la economía empiece a tomar una tasa mayor de crecimiento. Ya hay signos, ya el secretario de Hacienda, el Banco de México decían que ya empiezan a verse signos de recuperación. Sin embargo, las tasas que necesitamos para poder realmente terminar con la subocupación, para incorporar a la productividad a toda la población, hasta hoy pobre y marginada, no son tasas del 3 ni del 4, son tasas del 6, mínimo, yo he dicho que hasta del 7. Quizá hoy ya no sea tanto el 7, porque ya la cosa sí era por ahí del 2000, pero ahora ya a lo mejor con 6 nos podemos aguantar y crecer muy bien. Pero para eso necesitamos pues, que siga entrando la inversión y que la complementemos con el esfuerzo educativo y sobre todo, como he dicho, de destrezas, de capacidades, menos licenciados, más técnicos de planta. Yo tuve una experiencia que nunca olvidaré, hace ya algunos años, siendo director con CONACYT en el sexenio de Prensa Salinas. Hice una visita a China, no a Pekín, ni al tour que te dan ahí de las grandes cosas del gobierno chino, no. Entré caminando desde Hong Kong por un puente y fui a visitar, con la complicidad de un querido amigo que entonces era cónsul de México en Hong Kong, algunas fábricas en Guangdong, y vi una cosa impresionante. Fábricas enteras estaban haciendo, a ver qué te gusta, Alejandro, televisores como aquí, ¿no? Teléfonos celulares. La mayor parte, obreras, mujeres. Muchas de ellas, semanas de haberlas traído de pescar arroz a hacer equipos, ¿no? Pero por cada 10 obreras, por cada 10 obreras, en planta, impresionante. Fíjate, muchos ni siquiera hablaban el mismo dialecto, pero todas sabían leer los caracteres, que independientemente del dialecto hablamos, los caracteres del mandarín, y con los entendían. Entonces, un esfuerzo masivo de alfabetización, realfabetización de adultos, meter lana linea, ¿no? Entonces, de educación para adultos, realfabetizar adultos, porque muchos ya perdieron la habilidad de lectoescritura, salieron, como decíamos, de la escuela y no la han vuelto a usar. Y, desde luego, más ingenieros, más técnicos, más químicos, más ingenieros electromecánicos, más electricistas, más todo eso, diseñadores industriales, qué sé yo. Menos abogados, aunque los digo, no. Fíjate, mira, te voy a comentar algo. Bueno, nos vamos a ir a una pequeña pausa, regresamos a un segmento donde Yasmín platicará contigo y regresamos a la conclusión. Pero nada más te comento que en las reuniones que ha tenido Peña Nieto con el presidente Peña Nieto con el presidente Ollanta Humala de Perú, es lo que han coincidido los dos. Olvidémonos de los abogados y metemos a la ingeniería. Ese es el factor de crecimiento. Bueno, amigos, de tus propias palabras, hacemos una pequeña pausa y regresamos. Sí.
Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Durante 7 décadas, Deiman ha desarrollado una amplia gama de colorantes, saborizantes y productos semipreparados que satisfacen los requerimientos de la industria de alimentos, así como las necesidades y gustos de los clientes y consumidores a nivel nacional e internacional. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica. Porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Bueno, amigos, en tus propias palabras, después de estos 2 segmentos, agradecemos mucho a Fausto Alzati, el doctor Fausto Alzati, que haya estado con nosotros. Yasmín, gracias por estar aquí. Y nada más nos queda tiempo para 2 últimas preguntas, una y una. Yasmín. Bueno, yo te quería preguntar acerca del CONACYT, que bueno, que ibas a hablarnos precisamente de tu experiencia en el CONACYT y la tecnología aplicada aquí en México. ¿Qué es lo que sucedió? Porque bueno, sabemos que muchos de los estudiantes que iban a estudiar en el extranjero y regresaban, pues se nos quedaban allá los cerebros y ya no cumplían con el cometido, que era que trajeran la tecnología de esos países y que la implantaran aquí en México. ¿Por qué no funcionó ese tipo de programas? Porque no han tenido continuidad muchos esfuerzos. Mira, para empezar, seguimos teniendo un CONACYT miniatura, con programas de becas verdaderamente insuficientes. A ver, Corea del Sur. Sí. Cuando Corea da el gran salto hacia adelante y empieza a ser un país que hoy exporta automóviles, ¿no? Pues, aquí producimos carros coreanos, Hyundai, ¿no? ¿Cómo lo hace? Arma un programa en el que año con año, a lo largo de 5, 6, casi más años, cada año mandan 40, 50,000 becarios al extranjero. No 400, 500 ni 2,000 como aquí, no, masivos, para que regresen con el conocimiento técnico ingenieril. Los orientan, sobre todo a las áreas técnicas. Bueno, así son las cosas. ¿Por qué regresan? Regresan porque hicieron algo que yo de hecho en CONACYT, pero se dejó de hacer. Les dan recursos para la repatriación. Primero, se van ya con un compromiso de empleo con una empresa, porque la beca la paga mitad del gobierno, mitad de la empresa que los va a contratar. Punto. Y si no, se les trae con lo que había yo creado, pero creo que ya no funciona. Me gustaría saber si sigue funcionando. Y si no, pues el doctor Cabrero, que es un hombre brillante, inteligente, lo puede hacer, que yo le llamaba el Fondo de Repatriación. A ver, te vas a estudiar, te voy a estar monitorando. Cuando estés listo, en vez de castigarte, si te regresas a México, te voy a cobrar la beca. No, las becas son becas, mano. ¿A qué becas crédito? No cobres, regalas. Pero no solo eso, dile, si te regresas, aquí hay una lana para que te vengas con todo y te pongo tu laboratorio. Escogen cuál de los centros CONACYT, en cuál universidad de las del país, privada o pública, quieres llegar a ser profesor investigador. ¿Qué necesitas? Yo aquí te voy a repatriar con todo, con un laboratorio igual al que tienes allá, para que vengas a seguir trabajando, y a seguir enseñando, y a seguir formando a discípulos.
y hacer crecer la base científica y tecnológica de México, que es muy pequeña para el tamaño del país. Ese es un esfuerzo absolutamente estratégico, crítico. Si tú me dirías, ¿en qué metería yo la lana masiva? En eso, en becar estudiantes mexicanos. Pero por miles, 10 veces, 20 los estamos mandando ahorita, y traerlos de regreso con un fondo de repatriación. El otro esfuerzo que hice estando en CONACYT, que fue un estudio que le encargué al bufete del licenciado Fernando Solana, uno de los hombres más inteligentes de México, un estudio de oferta y demanda de ingenieros. Y en el estudio, que debe estar en los archivos de CONACYT, quedó probado que aún con el crecimiento insuficiente de México, la demanda de ingenieros no se está satisfaciendo con los volúmenes de ingenieros que producen todas las escuelas del Politécnico y la Facultad de Ingeniería del país. Entonces ahí tenemos un problema, porque el crecimiento no se va a poder frenar. A ver dónde sacamos ingenieros. Los traemos afuera, los traemos de donde estén, pero los necesitamos. Entonces ese es uno de los otros problemas. Urgente aumentar la oferta de ingenieros en el país y prepararnos en cuanto a la política educativa para un esfuerzo masivo de formación de ingenieros, sobre todo en las áreas que previsiblemente se van a necesitar para un salto hacia adelante en un país pues, mucho más productivo. Perfecto. Y finalmente, Fausto, yo te haría una pregunta que aquí siempre bueno, la producción me lo ha establecido y estoy encantado de que haya sido así. Doctor Fausto Alzati, en tus propias palabras, ¿quién eres? Un mexicano enamorado de su país, particularmente ambicioso, particularmente inteligente, ¿por qué no decirlo?, con una formación académica excepcional, que se la debo en gran medida a los causantes, a los contribuyentes de México que me la pagaron a través del CONACYT. Y bueno, de la beca del Banco de México, que esa sí ya la tuve que pagar de regreso, y que quisiera, antes de morirse, ver un México lleno de esperanza, un México en crecimiento, un México próspero, un México donde uno pueda ser feliz y vivir a gusto. Muchísimas gracias, doctor Fausto Alzati, por estar aquí con nosotros y regalarnos parte de su conocimiento. Lo valoramos. Gracias, Yasmín, ahora sí, entre dos le vamos a dar más batalla. Pues dale. Yasmín, gracias por estar aquí. Yo soy Alejandro Ruiz, les agradezco mucho su atención y esto ha sido en tus propias palabras. Hasta luego.